Yo he de reconocer que no conocía a Zoo, pero es uno de los grupos que más ha triunfado en los últimos meses. Estuvieron en Mallorca y no sé, se hicieron finalmente 2 noches. Me da que nuestra invitada hoy en Conversamos estuvo al menos en uno de esos conciertos. Nos va a tener que explicar, en primer lugar, esta petición que de momento nos ha sorprendido bastante. Sí, sí. Las letras, la música, los viajes y la política desde las instituciones, pero sobre todo desde el activismo. Esas son las grandes pasiones de nuestra invitada, que nació en Madrid y llegó a Mallorca. Mallorca en 2005. Es profesora de Filología Española, Moderna y Clásica en la Universidad de las Islas, donde regresó tras su paso por la política activa. Política carismática, fue diputada y portavoz de Podemos, partido que quiso liderar aquí en Baleares, pero que finalmente abandonó porque entendió que la formación había perdido sus principios fundamentales. Laura Camargo sigue en Anticapitalistas, que defiende fueron los que levantaron Podemos y mantiene sus ideas políticas transformadoras de cambio en movimientos asociativos. Laura, hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Muchísimas gracias, muy contenta de volver a veros y de estar aquí. De este reencuentro en este estudio que visitabas durante todos los lunes y mucho tiempo además. Mucho tiempo, sí. La verdad es que he de decir que si hay algo que he hecho de menos, quizás sea precisamente eso, ¿no? El contacto con el periodismo y con los debates políticos que teníamos, aunque, bueno, pues en muy corto espacio de tiempo en lugares como este. En 30 minutos muchas voces. Muchas voces y a veces algún grito. También. Hay que decir que hemos tardado en invitarla en Conversamos, pero es una gran conversadora y nos encanta que estés aquí, de verdad. Gracias. Me alegra mucho que finalmente hayáis decidido que era el momento. Oye, ¿qué tal aquel concierto de Zoo? Pues la verdad es que tiene un significado especial, por eso he elegido la canción. Cuando me dijisteis, elige una, pensé en esta porque fue el primer concierto al que fui pospandemia. Y además fui en Madrid a verlos al fue en Madrid, yo pensaba que era aquí en Mallorca. No, estuve en Madrid en la gira que hicieron presentando el disco que salió en marzo o por ahí de este año, y hacia el 8 de mayo yo estaba en Madrid haciendo una estancia de investigación en la Universidad de Alcalá. Vi que lo presentaban y, por supuesto, allí tenía que estar. Era un concierto en un teatro, sentado todo el mundo, pero claro, con este tipo de música al final los botes resonaban y la gente vibraba. Aquello fue espectacular. Y luego sí que es cierto que estuvieron aquí, pero no pude ir a verles. Fíjate que la pandemia nos ha traído muchas cosas y algunas buenas. Y una de ellas es esta que comentas, ¿no? Nos ha devuelto las primeras veces. Esto nos pasa mucho, ¿no? Cierto. El primer concierto, pues pandemia. El primer restaurante, el primer paseo. Claro, las primeras veces habían quedado muy lejos en nuestras vidas, ¿no? Y nos las ha devuelto la pandemia. Otras muchas cosas también, ¿no? Pero sí, es cierto que algunas cosas se las ha llevado y otras, como por ejemplo, a mí me gustaría pensar que la conciencia de la importancia de la sanidad pública, de los servicios sociales, de los cuidados mutuos, de que la gente en los barrios se acuerde de que tiene vecinas y vecinos que pueden necesitarles, de, por ejemplo, la necesidad de salir a tomar aire, dar un paseo, disfrutar de la naturaleza, que por cierto recobró su espacio, ¿no? Cuando nosotros nos metimos en casa, la naturaleza de repente recuperó el espacio que le hemos robado tanto tiempo. Y sí, esto de las primeras veces es algo a pensar, ¿no? y a valorar más. Imagino que te gustan las notas, las melodías de Zoo y también las letras. Por cierto, el comienzo un poco Goran Bregovic. No sé si estás de acuerdo conmigo. Tiene un poquito, tiene ese punto. Sí. ¿Eh? Les gusta ese rollo, sí. Y en la letra, totalmente de acuerdo. Imagino que suscribes todas y cada una de las cosas que ellos cantan y cuentan. Son buenísimos como letristas. La verdad es que, bueno, además, después de ese concierto tuve la gran suerte de poder estar tomando algo en Madrid con Pancho y con los músicos por carambolas de la vida. ¿Pero os encontraste después? No, es que uno de los amigos con los que fuimos al concierto conocía al cantante. Y resulta que el cantante y sus colegas de grupo habían sido fans de mi grupo de rap. Yo tenía un grupo de rap con chicas cuando era joven y prometía. Y entonces ellos dijeron, no me digas que eres de BKC, y empezaron a tararear una canción nuestra. Entonces ya a partir de ahí surgió el amor y tuvimos que pasar toda la noche tomando algo. ¿Qué me dices? Por favor, profundicemos en este tema que acaba de abrir. Es obligado. Ahora, tenías un grupo de rap. Tenía un grupo de rap. ¿Cuándo fue? ¿Por qué?
Pues fue porque salió, porque teníamos que hacerlo, porque no había chicas diciendo dentro de ese mundo, ¿no? Muy masculinizado y muy masculinizado y machista, y muchas veces incluso misógino. No había voces de chicas. Entonces, en Rivas, que es mi barrio, yo soy barrionalista 100%, y me identifico mucho con esas formas del barrio, pues allá había muchos músicos y pocas músicas. Entonces, Minsa, Bárbara y yo decidimos montar un grupo, y de hecho hubo un festival aquí en Alaró de Dones en Danza en el cual me invitaron a cantar, y de hecho me animé y salí a cantar, que luego también algunos medios hicieron eco de ello. ¿Cuál es el nombre del grupo? El grupo se llama BKC, Buenas Conciencia. Ahora parece que estoy haciendo aquí promoción. Bueno, es que me encanta. A toro pasado. Yo desconocía, personalmente lo desconocía, me parece muy, muy interesante, ¿no? Esa vertiente, ¿no? Y esa vertiente musical. ¿De qué cantabais? ¿Cantabais a las injusticias también, así muy sí, de barrio? Cantábamos, pues la verdad es que tenemos temas de todo tipo, pero cantábamos mucho sobre las mujeres y sobre nuestra situación y sobre las luchas que considerábamos justas y que había que llevar a término. No solamente, por supuesto, la causa feminista, sino otras muchas, ¿no? Ahora mismo estás luchando, pero desde otra perspectiva, también de barrio, también social. Fuera de la política, ¿cómo es la lucha? Bueno, la cuestión es que quienes hemos luchado siempre no hemos sentido que hayamos vuelto a un lugar desconocido. Al contrario, hemos vuelto al lugar en el que siempre hemos estado, ¿no? Que es en los movimientos asociativos, en las cosas del barrio. Hemos estado en organizaciones políticas que no hemos abandonado. Yo, por ejemplo, continúo en Anticapitalistas, que es cofundadora, como sabéis, de Podemos, y que tuvimos que abandonar por una serie de cuestiones. Ahora tampoco me voy a extender sobre ello porque son de sobra conocidas, ¿no? Entonces, realmente, hemos vuelto al lugar en el que estábamos, y yo creo que desde ahí se pueden hacer muchas cosas. De hecho, ahora, por ejemplo, con todo esto que está sucediendo, ¿no? Con la expansión y el esparcimiento de esta semilla de la extrema derecha que va colándose por todas partes, yo creo que una de las formas, como dice Miguel Urbán, ¿no? de hacerles frente es estar en los barrios, es estar en los centros de trabajo, es estar en los sindicatos, en las asociaciones, para que no penetren ellos, ¿no? De todos modos, una parte de quienes fundasteis Podemos os marchasteis, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo ahora mismo en la arena política, mirando con cierta perspectiva, ¿fue una mala o buena decisión? Yo creo que fue una decisión coherente. Por coherencia teníamos que marcharnos. Si nos hubiéramos quedado, seguramente habrían continuado los conflictos, ¿no? Entonces Podemos tenía clarísimo y sigue teniendo muy claro que lo que hay que hacer, y estratégicamente lo acertado, es gobernar con el Partido Socialista al precio que sea, al precio de tragar los sapos que haga falta, al precio de que haya muchísimas de las cosas que eran básicas para Podemos y que no se han aprobado y que posiblemente no se aprobarán, y acabará la legislatura sin que se hagan, y esa es su apuesta. Entonces, cuando tú no puedes convencer a alguien de que esa es una apuesta errada, y de que por ahí posiblemente no se vaya a llegar a buen puerto, lo que tienes que hacer, si tú quieres trabajar desde otros espacios para conseguir otras cosas, es irte, ¿no? Y creo que nuestra decisión fue coherente, fue acertada, y de momento consideramos que Podemos hace su camino y nosotras hacemos el nuestro, y estamos en otros espacios, y si coincidimos bien, y si no, pues tampoco pasa nada. Yo creo que muchas de las personas votantes de Podemos, ¿no? que defendían estas ideas, ¿no? de la parte más anticapitalista, como dice Maitane, pues no fuiste la única persona, ¿no? que abandonó el partido por esas razones. Claro, se han quedado, voy a decir la palabra huérfanos, ¿no? Pero claro, escuchándote pueden estar de acuerdo contigo, es decir, sí, es una decisión absolutamente coherente, ¿no? Y va además al hilo de sus principios y sus ideas. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Quién nos defiende a nosotros ahora? Ya, hombre, yo diría que la gente que quiere tomar partido debe hacerlo. Desde dentro de las instituciones, me refiero, claro, sí. La gente que quiere tomar partido tiene que hacerlo, es decir, hay que tomar partido, y se puede hacer, por supuesto, afiliándose de anticapitalistas, pero también puedes hacerlo, y mucha gente lo hacemos en diversos sitios, pues participando en tu sindicato, como decía, en el movimiento feminista, en el movimiento vecinal, en la plataforma contra los desahucios, en el movimiento LGTBI, que ahora mismo también pues es un movimiento que se ve amenazado, ¿no? por todo lo que está sucediendo. Y cuando preguntas por el nivel institucional, claro, ahí la cuestión es qué
qué va a pasar, ¿no? Qué va a pasar en el futuro y si tendremos que optar por partidos que no nos convenzan del todo, porque no haya opciones, porque no haya otras, no lo sabemos todavía. Bueno, pues falta un tiempo y ojalá sí que existan opciones que apetezca votar y que nos representen. La cuestión es que, bueno, la vía institucional no es todo. No lo es todo, ni es el final, ni es lo último. Y por cierto, también hablando de lo que pasa aquí, ¿no? Lugares en los que estar aquí, por supuesto, existen, como sabéis, la plataforma contra la ampliación del aeropuerto, contra los megacruceros, para pedir que bueno, pues que se solucione de una vez el problema de la vivienda. Aquí en la SER habéis dado mucho eco siempre a este asunto y sigue sin solucionarse. Ayer, de hecho, dabais la noticia de que es la comunidad en la que menos viviendas de VPO se han construido, sí, ¿no? Entonces, sobre el total de viviendas. Sigue siendo un drama para muchísimas familias aquí y en esto yo creo que tenemos que seguir la ciudadanía muy involucrada y muy movilizada, ¿no? De hecho, lo que ocurrió con la prohibición de los pisos turísticos en Palma fue algo que surgió desde una iniciativa popular que después se llevó al Parlamento, Exacto. al pleno del ayuntamiento en este caso. En Palma, sí. Como de algún modo que la ciudadanía tome también parte en esa institución sin tener para eso un escaño o tener un asiento como concejal. Totalmente de acuerdo. No hablaremos todo el rato de política porque esta sección también sirve para hablar de otras cosas y además más amables, pero tenemos que preguntar ¿qué te parece la marcha de Pablo Iglesias? ¿Te sorprendió? Bueno, pues he de decir que no me sorprendió porque cuando se postuló como candidato para las elecciones a la Comunidad de Madrid, a presidir la Comunidad de Madrid, pues yo creo que ya sabía que se iba. Era alguien que quiere continuar en la vida política, no deja la cartera de vicepresidente del gobierno para irse a ser candidato a la comunidad autónoma, sabiendo además que tenía las de perder. Él sabía que no iba a ganar y sabía que no iban a gobernar. Ni siquiera, no es que ganara Podemos, es que no iba a gobernar con el PSOE, ya lo sabía. Y bueno, pues yo creo que fue una forma de hacer el último acto por el partido, ¿no? El último acto heroico por su proyecto político, que fue, bueno, irse por esa vía. Pero ¿Y era por qué se fue? ¿Por qué se fue tan pronto, sin acabar siquiera la legislatura? Hombre, eso seguramente lo mejor sería preguntárselo a él. ¿Tú qué opinas? Porque yo diré algo que posiblemente no concuerde con lo que él pueda no estar de acuerdo. Yo creo que él se fue porque fue consciente de que tenía algo similar a un problema reputacional. Es decir, es posible que se diera cuenta, él lo llamó el chivo expiatorio, yo me he convertido en el chivo expiatorio, pero eso también está ligado con algo relativo a la reputación, ¿no? Con algo relativo a que él notaba que sus mensajes ya no tenían ese impacto en la gente, que había gente que antes lo creía que dejó de creerle. Entonces eso no debía ser nada fácil para él de asimilar y además en un momento dado él mismo dijo, yo si no soy un activo que suma, prefiero estar desde otro lado. Sí, ahora pero se el le ve infierno desde no otro siempre lado. son los demás, el Pero infierno no siempre son los demás. Ya, pero las bases del partido le han apoyado siempre. Sí, eso es cierto. Las bases del partido le han apoyado siempre. Lo que pasa es que las bases cada vez se han ido achicando más. Esto se ve, por ejemplo, en las votaciones, ¿no?, que ha tenido Podemos. Cada vez ha ido votando menos gente, no solamente cuando se abren las urnas en los momentos electorales, sino en las elecciones internas, cada vez ha votado y ha participado menos gente. Entonces, yo creo que, por ejemplo, uno de los principales errores fue el tema de los círculos, ¿no? Los círculos eran la sangre que corría por un cuerpo que podía haber sido muy fuerte y cuando se cercena eso deja de ser irrigado ese cuerpo y va perdiendo cada vez más fuerza, ¿no? Pero bueno, esto nos lleva ya por otros derroteros. Yo tengo una pregunta más, después nos vamos de la política. ¿Cómo ves a Podemos sin Pablo Iglesias, por un lado, y un poco más a largo plazo? ¿Cómo lo ves ahora, pues desde la distancia, ¿no?, en la que lo estás viendo ahora? Bueno, dicho lo que he dicho, también diré que creo que Pablo Iglesias posiblemente era el activo más potente que tenía Podemos. Es decir, que perder un activo como el de Pablo Iglesias no es perder a cualquier fichaje, ¿no? Sin embargo, ahora esta apuesta que hacen por una dirección muy femenina y muy feminista, ¿no?, o que se proyecta como tal, podría quizá tener consecuencias
mejores para el proyecto. Sin embargo, creo que el problema es de base, el problema es un problema de estrategia. Es decir, la estrategia política es estar supeditado al Partido Socialista, porque como no se ven ganando ni ven que tengan los apoyos, siempre van a estar de manera subalterna diciendo amén y tragando sapos, porque el Partido Socialista llega hasta donde llega y no va a ir más allá. Entonces yo creo que esa estrategia es equivocada y pongan a quien pongan al frente, el problema está en la base. El problema es de raíz. El problema es de que la apuesta política posiblemente no vaya a ser positiva para Podemos. Es más, cada vez que se abren las urnas, Podemos pierde votos en lugar de sumar, ¿no? ¿Y aquí en Baleares sigues pensando que Unidas Podemos y MES son zombies? Sí, bueno. Esto fue una cosa que yo le dije a Vallés off the record en una conversación telefónica previa a la entrevista, que luego él utilizó. Está publicado, sí. Para off the titular. record. Bueno, él me hizo hablamos de ello off the record y luego me preguntó sobre algo que yo le había dicho en una conversación telefónica. Entonces me dejó así un poco sorprendida, pero le respondí. Tampoco quería. Bueno, pues ya se confirmará cómo de zombies son. Yo tengo la sensación de que realmente el PSOE, el PSIV aquí, ¿no? Con el equipo de Armengol, pues es el que lleva el protagonismo, el que lleva la voz cantante y el que va marcando las políticas en prácticamente todo lo que decide la vida de la gente, ¿no? Un ejemplo clarísimo es el asunto de la apuesta, una vez más, por el único modelo en el que se ponen todos los huevos en esa cesta, que es el modelo turístico, después de lo que ha pasado, ¿no? Lo más importante era que volvieran los turistas, en lugar de echarle imaginación y decir, bueno, imaginación y hacer de la necesidad virtud. Ahora podemos abrir una nueva idea o un nuevo campo en la diversificación o cambio de modelo económico. También es cierto que no se hace de la noche a la mañana este cambio. Claro, pero la cuestión es que era una oportunidad fantástica para poder iniciarlo. Y de hecho, ¿no? Lo más importante era salir a recibir los megacruceros, aplaudirlos y decir otra vez bienvenidos turistas del mundo, y aunque sea en cantidades masivas que no son asumibles, pues la apuesta sigue siendo esa, ¿no? También era urgente recuperar la economía. Claro, la cuestión es que si la economía se recupera otra vez con un modelo que se está demostrando depredador del ecosistema y que genera precariedad, porque los puestos de trabajo que genera el turismo no son precisamente, para algunos sí, por supuesto, pero ¿para quiénes? Para el 1%, para los que mandan, ¿no? ¿Tuviste que tragar muchos sapos tú hasta que dijiste hasta aquí he llegado? Tragué sapos. Cuéntanos alguno. Lo que pasa es que es decir, como no me callaba, posiblemente también ese fuera el problema. Yo no me callaba, no me gusta callarme, y algunas cosas, otras sí, por supuesto, si no tendría solamente enemigos, y por supuesto tengo algunas muy buenas amigas y algunos muy buenos amigos. Entonces, por ejemplo, uno de los que me tuve que tragar, pero que está ahí además, o sea, que aunque siempre me opuse a él, fue la autopista Llucmajor-Campos. Podemos, en Baleares, siempre apoyó la autopista Llucmajor-Campos. Y desde el minuto 1, yo fui una de las voces que internamente primero, pero luego también de manera pública me opuse a esa barbaridad, a esa atrocidad, a esa herida inmensa que han infligido a Mallorca. Pues bueno, por una cuestión que todavía no sabemos muy bien, pero que evidentemente no está relacionada con el bienestar de la gente de aquí, ni con la tierra, ni con el cuidado a la misma, ¿no? Esther, hay otras preguntas. Sí, es que claro, nosotras decimos, ahora hablaremos de otras cosas, pero es que escucharte hablando de tu paso por la política, y además desde un punto de vista tan honesto, que no suele ser habitual escuchar hablar de política de una manera tan honesta, pues a mí se me está pasando el tiempo volando. Sí, además lo hace desde su ya prisma personal, ¿no? Es como si pues charlas con una amiga y te cuenta lo que piensa de este y del otro. Yo ahora sí. Me estaba quedando, escuchándola hablar, tengo mucha curiosidad por saber, entre esos amigos y amigas, si conservas a alguno del partido. Ya sé que con Balti y con Aligi sois grandes amigos. Pero están fuera ellos también. Están también fuera. Bueno, Carlos Saura también. Saura, pero bueno, no también sé si hay, sí. De los que siguen, no sé si alguno lo consideras de esos buenos amigos y amigas. No. La respuesta es no tengo ningún buen amigo ni ninguna buena amiga entre la gente que continúa actualmente aquí en Podemos. ¿Cuál ha sido el último viaje que has hecho?
El último viaje que he hecho, bueno, este verano he tenido un verano maravilloso y me considero una afortunada porque he ido a México y después he estado en el Festival de Teatro Clásico de Mérida y luego estaba en Jaén, entonces... ¿Te has ido a México? Me he ido a México. ¿Qué tal las cosas por allí? Pues bastante bien, pero bastante control también. O sea que las dos cosas, todo el mundo con mascarillas, no en todas partes, pero en general sí. Y bueno, mucha conciencia de la necesidad de cuidarse, porque allí no ha habido las tasas de vacunación que hemos tenido aquí, eso desde luego. Entonces, pero bueno, es un país maravilloso que recomiendo a todo el mundo, es impresionante, es grandísimo, tienes que tomar decisiones todo el tiempo sobre qué ves y qué dejas de ver. Y bueno, me encantó volver. Yo había estado en México, pero esta vez ha sido mejor. Y siente también especial predilección por Chile, creo. Sí, bueno, en Chile estaba cuando estalló la pandemia y llegué de allí in extremis, me cancelaron el vuelo, tuvimos que comprar otro, fue bastante complejo. Yo estaba haciendo una estancia de investigación en la Universidad de Chile y estaba viviendo además todo el momento álgido del estallido social. Cierto. Yo estuve en el 8 de marzo de la manifestación de 2 millones de mujeres, principalmente mujeres, ¿no? No solo, pero principalmente en la calle, en las calles de Santiago, y aquello fue muy emocionante. Y después de ese 8 de marzo, pues vino lo que vino. Entonces, el último recuerdo que tengo de estar viviendo algo muy, muy emocionante y muy importante, ¿no? Como lo que sucedió allí fue ese. Y después ya todo lo que sabemos. Wow. Qué impresionante, ¿no? Nos hablaba de las primeras veces y ahora de las últimas, ¿no? El último recuerdo que tienes antes de... Me emociona mucho, ¿no? Que ese último recuerdo sea esa manifestación tan importante y que viviste, lógicamente, con toda esa emoción, ¿no? En la Plaza Dignidad todos los viernes había encuentros, había represión policial. Bueno, no sé, la verdad es que la situación no creo que no la podré olvidar jamás. Es uno de estos momentos que te marca. Y muy duro fue también, nos decía cuando ha llegado a la radio que acabó el curso agotada, no nos extraña, el curso pasado. Sí, el curso pasado yo tuve toda la docencia concentrada el primer semestre y acabé agotadísima porque, bueno, pues dar clases online es bastante cansado. Y luego tuve toda la investigación concentrada en el segundo semestre. Sabéis que somos personal docente investigador, entonces tuve que hacer las dos cosas de manera muy intensiva y cuando acabé estaba extenuada. Pero bueno, como os digo, por suerte he tenido un verano muy reparador. Sí, te tomaste la revancha. Sí. Pues nos vamos a ir marchando porque llevamos ya un montón de tiempo que se nos ha pasado volando. Sí, yo creo. Sí, a mí también, ¿eh? Vamos a ver qué has escogido para marcharnos. Dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar. Preséntanos qué es esto. Bueno, esto es Ana Tijoux, que es una cantante chileno-francesa, podríamos decir, porque sus orígenes son mixtos. Ella se identifica mucho con Chile y ha defendido mucho el movimiento social, por eso también, ¿no? Por esto que decías tú de los últimos recuerdos y los primeros, ¿no? El primer concierto y esta canción que ya conocía antes de ir a Chile. Y que, bueno, además tiene la peculiaridad de que en ella colabora una rapera palestina, que también me apetecía recordar al pueblo palestino este año que ha vuelto a sufrir las inclemencias y la brutalidad de los ataques israelíes. Y recordar también a Juana Ruiz, la activista de los comités de trabajo para la salud que sigue encarcelada por Israel, todavía sin juicio y sin cargos. Y bueno, pues a la cual desde aquí quiero mandar un abrazo muy fuerte. Laura Camargo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.